Hola amigos, sean todos bienvenidos a mi canal una vez más con un nuevo vídeo bomba que va a sacudir por completo el mundo del corazón. Si están listos, estoy aquí para hablar de esa increíble crisis en el set de grabación que está revolucionando las redes sociales y desatando la locura. Antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle un buen like a este vídeo para apoyarme. Hoy hay una ola de rumores tan grande que los clubes de fans están literalmente en guerra y todo el mundo debate sobre los secretos de este asunto. Así que preparen su café o su té, porque hoy nuestro protagonista es el galán más caballeroso de las pantallas, Kerem Bürsin, y su gran estallido detrás de cámaras. Ahora relájense y escuchen de mi boca todos los detalles ocultos de esta gran controversia que ya pasó a la historia de la televisión. Sí, han oído bien. El guapísimo actor Kerem Bürsin, siempre mostrado como ejemplo por su amabilidad y profesionalismo, perdió los papeles por completo en su último día de rodaje. En un momento en que las grabaciones continuaban a toda velocidad y todos estaban concentrados en su trabajo, la tensión aumentó tanto detrás de cámaras que se desató el caos. Esta crisis, que estalló por una razón que nadie podría haber previsto, hizo que todo el equipo se quedara completamente helado en un segundo. Los trabajadores del set, al ver por primera vez que la voz de Kerem Bürsin subía a ese nivel, hicieron un gran esfuerzo por ocultar su sorpresa y su temor. Sus fanáticos, acostumbrados a ver siempre su faceta más pacífica en la pantalla, no podían creer lo que oían e inmediatamente se publicaron miles de tweets en las redes. Sinceramente, este repentino estallido provocó que se vuelva a cuestionar todo, desde el futuro del proyecto hasta los equilibrios internos del equipo de trabajo. Ahora agárrense fuerte, porque quiero llegar a la única y gran pregunta que todos tenemos en mente, la verdadera razón que enfureció tanto a Kerem Bürsin. Según las primeras informaciones filtradas desde los camerinos, la crisis estalló debido a los caprichos de otro nombre del elenco y a sus constantes retrasos al llegar al set. Kerem, que le da una importancia extrema a la ética laboral y a la disciplina, no pudo aguantar más tras esperar durante horas y mostró su reacción con mucha dureza. A pesar de los intentos del director y del equipo de producción por intervenir, la tensión no se pudo calmar de ninguna manera y la discusión creció cada vez más. Según fuentes internas, se afirma que el apuesto actor estaba cegado por el enojo y lanzó el guión que tenía en la mano directamente hacia la mesa. Este fuerte movimiento de Kerem fue la gota que derramó el vaso para todos los presentes y se decidió suspender las grabaciones por completo. ¿Y cómo creen ustedes que afectó esta impactante crisis a la productora y a la compañera de reparto de Kerem Bürsin? Amigos míos, como saben, hace muy poco hablábamos largo y tendido sobre los magníficos niveles de audiencia de la serie y la excelente química que existía entre los protagonistas. Tras esta fuerte pelea, un silencio absoluto se apoderó del plató y la productora convocó de urgencia a una reunión para evaluar la situación. ¿Qué tan posible creen que sea que los productores se queden de brazos cruzados cuando un actor principal muestra una reacción tan clara frente a todo el equipo? Los rumores apuntan a que la compañera de Kerem también quedó muy afectada por esta alta tensión. Se refugió en su caravana y no pudo contener las lágrimas. Quizás esta crisis, justo cuando todo marchaba sobre ruedas, sea la causa de un retraso irreversible en el calendario de rodaje planificado. Vayamos un poco al pasado y recordemos rápidamente el comportamiento ejemplar y disciplinado que Kerem Bürsin ha demostrado en los platós a lo largo de su carrera. Se le conoce como un hombre que recibió formación en Hollywood, que siempre trata con máximo respeto a los trabajadores técnicos y que detesta las energías negativas. El apuesto galán, que solo ha dejado hermosos recuerdos en cada proyecto en el que ha participado, nunca había mostrado los límites de su paciencia de forma tan evidente. Si lograron enfurecer a este hombre que siempre intenta ser constructivo, cuida a sus compañeros y mantiene alta la motivación, significa que la situación es verdaderamente grave. Quizás los problemas acumulados durante mucho tiempo y las actitudes poco profesionales fueron más que suficientes para agotar toda la paciencia que guardaba en su interior. Por eso, cuando cayó esa última gota, no pudo ocultar más la rabia acumulada y alzó la voz con total honestidad ante todos. Mientras las redes sociales arden con estas acusaciones, la identidad del otro nombre misterioso en el centro de la crisis se ha convertido en otra gran intriga. Se debate intensamente qué hará al respecto esa celebridad que forma parte del elenco y cuyo nombre se ha vinculado últimamente con varios caprichos.
Los fanáticos sitiaron de inmediato las cuentas de redes sociales de los nombres sospechosos, buscando alguna indirecta sobre el set en cada foto que publicaban. Incluso algunos seguidores muy atentos avivaron aún más el fuego investigando a quien dejó de seguir Kerem en Instagram justo después de este gran incidente. El mundo del corazón es así, amigos. Un pequeño grito detrás de cámaras se transforma de repente en un huracán gigante que domina por completo el Internet. Ya veremos si en los próximos días llega alguna defensa o declaración por parte de la persona que provocó la crisis, lo comprobaremos juntos. Sinceramente, que una estrella, y más tratándose de uno de los actores más cotizados y caballerosos de Turquía, se enoje tanto como para detener un rodaje es algo muy poco común. Por lo general, las productoras entierran este tipo de problemas por completo y venden al exterior la imagen de que todo marcha de manera perfecta. Sin embargo, esta vez Kerem Bürsin dejó de lado su máscara profesional y demostró a todo el mundo con cuánta firmeza puede pararse ante una injusticia. Su valiente postura se ganó la admiración silenciosa de los técnicos y trabajadores del set, mientras que algunos sectores lo interpretaron simplemente como un acto de agresividad. Al leer los comentarios en las redes me sorprendió ver lo dividida que está la gente y las opiniones tan radicales que tienen sobre este asunto. Algunos ven la defensa de Kerem hacia el equipo como un gesto noble, mientras otros insisten en que detener el rodaje fue injusto. Según los rumores del entorno del espectáculo, la decisión de Kerem de abandonar el set fue el resultado de una protesta espontánea y no planificada. Ante la indiferencia continuada de la otra parte, Kerem tomó una decisión fulminante diciendo: «No puedo trabajar bajo estas condiciones». Tomó su chaqueta y se marchó. Se comenta que tras el incidente, las líneas telefónicas de su representante y del productor colapsaron y que llamaron pidiendo casi de rodillas que se calmaran las aguas. Sin embargo, el carismático actor dejó muy en claro que no regresará al plató hasta que todos reciban el respeto que merecen y se garantice la disciplina. Esta actitud vuelve a demostrar la solidez de su carácter y que jamás comprometerá sus principios fundamentales por cuestiones de fama o dinero. Al fin y al cabo, esa integridad es la razón principal por la que lo queremos tanto y seguimos de cerca cada uno de sus pasos. ¿No creen que es completamente normal que una persona, por muy profesional que sea en su trabajo, pierda la paciencia ante la falta de respeto constante? La acción de Kerem no solo revolucionó la prensa rosa, sino que abrió un debate muy profundo sobre los conceptos de justicia y respeto en el entorno laboral. Muchísima gente empezó a compartir sus experiencias laborales, dándole la razón al actor y afirmando la importancia de poner límites claros a los demás. El apuesto galán se transformó, sin querer, en la voz de todos los empleados del set cuyos derechos son vulnerados, rompiendo esa falsa fachada rosa de la industria. Por supuesto, aunque esto resulta bastante crítico para los directivos del canal y los patrocinadores, a veces es necesario tomar decisiones radicales para cambiar las cosas. Kerem parece estar escuchando únicamente la voz de sus propias convicciones en este momento, esperando el próximo movimiento defensivo de la productora. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Habrá exigido Kerem Bürsin un cambio radical en el elenco de la serie tras esta tremenda crisis? El rumor más explosivo que corre por los pasillos es que Kerem le dio un ultimátum definitivo al productor diciendo textualmente: «O se va esa persona o me voy yo». Si esta hipótesis resulta ser cierta, significa que podríamos recibir la noticia de una salida repentina de la serie en los próximos episodios y el guión cambiaría por completo. Imagínense el impacto. Lo que comenzó con una simple discusión detrás de cámaras podría ser el preludio del final anticipado de una serie que rompe récords de audiencia. Si las partes no logran encontrar un punto medio, esto se registraría en la historia como la mayor crisis de producción de los últimos tiempos. Las plataformas digitales colapsarían en el instante en que la productora publique su primer comunicado de prensa oficial. Internet se vendría abajo por completo. No quiero dejar de mencionar, amigos, que tras difundirse esta noticia las distintas facciones de seguidores de Kerem iniciaron campañas de apoyo masivo en Internet. Un grupo numeroso levantó la etiqueta Kerem Bürsin no está solo en las redes, haciendo publicaciones que destacaban su historial impecable y disciplinado. Por otra parte, una pequeña sección criticó la suspensión del rodaje alegando que se jugaba con el sustento económico del equipo técnico y pidió calma a las partes. Internet se ha transformado en un auténtico campo de batalla virtual donde cada bando lucha con uñas y dientes para demostrar la validez de sus argumentos.
Tengo muchísima curiosidad por ver cuánto tiempo más guardará silencio la productora ante semejante presión mediática y si decidirá emitir un comunicado oficial. Lo más probable es que esperen a que las aguas se calmen un poco, pero los periodistas no se moverán de la puerta del set. Estoy completamente seguro de que los reporteros le plantarán el micrófono en la cara en cuanto lo vean salir de su caravana o de su casa y le preguntarán qué pasó realmente. Ya me imagino la reacción del actor en ese momento, su declaración seria o su decisión de esquivar el tema con elegancia ante las cámaras. El apuesto actor siempre ha sabido gestionar este tipo de momentos tensos de manera muy profesional, pero esta vez su decepción podría hacerlo ser más distante. Porque esta vez el asunto no es un simple desacuerdo personal, sino que quedó registrado como una falta de respeto directa hacia su trabajo y su esfuerzo. Veremos cómo maneja estas preguntas en su próxima entrevista o si decide dar la gran sorpresa revelando el nombre de la persona en pleno directo. Si decide pronunciar ese nombre con claridad, les aseguro que ese día se desatará el caos absoluto en la prensa y la actualidad se detendrá. También habrán visto cómo los analistas del corazón y los tertulianos de los programas de televisión han debatido intensamente este tema en las últimas horas. Hay opiniones para todos los gustos y cada experto intenta descifrar la psicología de Kerem y los secretos detrás de ese minuto de furia en el plató. Mientras algunos tertulianos consideran que todo esto es una brillante estrategia publicitaria para llamar la atención sobre la serie, la mayoría coincide en que el hecho fue real. Yo me inclino claramente por esta segunda opción, porque considero que toda la industria conoce muy bien la seriedad laboral de Kerem y que no necesita publicidad barata. Él nos mostró por primera vez al hombre que cree en la justicia y que no se deja pisotear, oculto detrás de la gran estrella. Ojalá esta crisis en el set se solucione lo antes posible y se vuelva a garantizar ese ambiente de trabajo tranquilo que tanto merece. En conclusión, amigos míos, todos estos datos recientes y los rumores de pasillo ponen de manifiesto una realidad innegable que no se puede ocultar. Kerem Bürsin, por muy alto que se encuentre en la cima de su carrera, ha declarado a toda la industria que jamás se someterá a la falta de respeto. Esta impactante crisis de plató ya se ha ganado un lugar de honor en la historia como uno de los sucesos más honestos y mediáticos. Veremos si en los próximos días se aclara la identidad de la celebridad detrás de esta misteriosa pelea o si la productora logrará tapar el sol con un dedo. Yo, como siempre, seguiré cada paso de esta historia muy de cerca, como una sombra, para traerles todas las novedades de inmediato y bien calentitas. Viviremos y veremos juntos hacia dónde nos lleva esta tormenta de plató y a quienes terminará quitando de su puesto en el camino. Y así es, amigos, de esta manera llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado muchísimo escuchando estos impactantes detalles y mis análisis de la crisis. No olviden compartir conmigo sus valiosas opiniones, predicciones e hipótesis en la sección de comentarios que está justo debajo del vídeo. ¿Quién creen que pueda ser esa celebridad famosa que hizo perder los papeles a Kerem Bürsin hasta el punto de abandonar el set? Si aún no se han suscrito a mi canal, pueden hacerlo ahora mismo para no perderse ninguna de estas exclusivas mundiales y peleas bomba de los rodajes. No olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos para hacer crecer aún más el fuego de este debate. Su apoyo es fundamental para mí. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos rumores y pruebas impactantes. Cuídense mucho, un saludo y hasta la próxima.